Dios les bendiga, que el Señor les conceda paz en este día, que el Señor les ayude, les prospere en el nombre de Jesús, guarde su familia en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Quiero leerle una pequeña cita bíblica en Mateo 28, verso 16. Vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús le había ordenado, y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándole en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y de aquí yo estoy, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Fíjese lo que dice la palabra del Señor. Al final, me enfoco al final. Dice: y yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Estará con nosotros hasta el fin del mundo. Y yo a veces me pongo a pensar y digo: ¿por qué a los seres humanos se le olvida la palabra de Dios? No se le olvida chequear las redes, no se le olvida chequear cosas personales, y se les olvida la palabra de Dios. Por eso dice la palabra: mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Nosotros nos falta conocimiento cuando dejamos de leer la palabra, cuando no leemos la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios nos instruye a cada uno de nosotros. Y dice la palabra: yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. O sea, que yo no entiendo a veces por qué tenemos temor, tenemos miedo a la enfermedad, tenemos miedo, tenemos temor al qué dirán de mí, tenemos temor a lanzarme a un proyecto que ya Dios aprobó, tenemos temor a la vida, tenemos miedo. ¿Y qué pasa con esta parte bíblica que dice: yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo? Significa que Dios está con nosotros. Significa que nada nos puede salir mal si confiamos y creemos que Él está con nosotros. Amado hermano, muchas veces confiamos más en un médico, confiamos más en un doctor, confiamos más en una persona. Decimos: esa persona está capacitada, esa persona me va a ayudar, es doctor, es médico. Y no nos damos de cuenta de que Dios es nuestro médico por excelencia, nuestro maestro, nuestro guía, nuestra bendición, nuestra ayuda. Dice: y estaré con vosotros. Amado hermano, esta palabra tiene peso. Esta palabra es para cada uno de nosotros y estará con nosotros todos los días. Por eso yo no tengo temor al que dirán, a la enfermedad, a lo que sea. No puedo tener temor, porque esta palabra debe resonar en mi mente. Esta palabra debe vivir en mí. Y estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Dios ha prometido hacerlo. Y Él es fiel y cumple lo que dice. Lo que promete, Él lo cumple. Dice la palabra: estará con nosotros. ¿Por qué dudar? ¿Por qué entrar la duda en nuestro corazón? ¿Por qué vivir una vida angustiada? ¿Por qué vivir una vida en sufrimiento? En si quizás vamos a ver lo que sale. No, es que tenemos que tener certeza, seguridad, porque Dios dijo: estará con nosotros. Y si Él está con nosotros, ¿quién va a venir en contra de nosotros? ¿Quién? Nadie. Por más que planeen contra ti, hablen contra ti, digan lo que digan contra ti, no van a prosperar, porque Dios está con nosotros. Dios está contigo. Dios quiere que tú entiendas que no estás solo ni sola en esta tierra. Dios está con nosotros. Un padre nunca, por más malo que sea el hijo, nunca lo deja solo. Está ahí vigilando, está pendiente, está ahí al cuidado de su hijo. Dios está ahí vigilándote. Dios está ahí para ayudarte. Lo que pasa es que a veces cuando nos llega el problema, nos llega la situación, miramos para todos lados, menos al Señor.
miramos en cómo yo voy a resolver el problema, cómo yo voy a solucionar para que todo me vaya bien, se nos olvida que tenemos que ponernos en las manos del Señor y ir. No podemos dar una palabra, no podemos dar un sí, un no, sin antes ir ante Dios. Por más que te desesperen, siempre dile a la otra persona que esté buscando de ti una respuesta, dile, aguántame a que yo le pregunte a mi Padre. Que se rían, que se burlen, y que es esto, y que esta persona que no tiene decisión. No, es que yo no decido por mí, tú no decides por ti. Tú haces lo que Dios decida hacer. Entonces, nosotros cuando nos dejamos guiar, cuando nos dejamos instruir por Dios, todo nos saldrá bien. Todo en nuestra vida va a prosperar. ¿Cuándo? Cuando nos dejemos instruir y creamos. Hagamos nuestra esta palabra. Él está conmigo. Yo lo haré. Yo venceré. Yo saldré adelante. Yo seré victorioso, victoriosa. Porque Él dijo que estará conmigo y yo lo creo. Yo lo he hecho mío esto. Él está conmigo. Nosotros tenemos que empezar a creer a la palabra. Empezar a creer a Dios. Empezar a creer a sus promesas. ¿Sabe por qué mucha gente a veces no alcanza lo que necesita, lo que desea, no lo alcanza? ¿Saben por qué? Porque tienen duda. Mire, los discípulos, dice la palabra, que estaban con Él, andaban con Él, comían con Él. Los discípulos lo veían orar a Jesucristo. Y mire lo que dice la palabra. Dice que ellos, cuando inicié, dice, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado, y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaron. Ellos le adoraron cuando le vieron, pero dudaron, entró la duda en su corazón de algunos de ellos. Entonces esto es lo que pasa cuando yo entro a mi corazón, a mi mente la duda, le doy cabida, le abro la puerta de mi corazón a la duda, inmediatamente va a venir mi derrota, mi caída, porque nosotros tenemos que pensar en que Dios está con nosotros, en que esta palabra está ahí, no es por estar, es para cumplirse. ¿En quién? En quien la cree, en quien la vive, en quien la lee, en quien se presta un tiempo, le presta atención a Dios, a escuchar la palabra, a meditarla. La palabra de Dios dice que todo aquel que medite en su palabra será como árbol plantado junto a corrientes de agua. ¿Qué significa esto? Que vamos a ser prósperos, que vamos a ser bendecidos. ¿Cuándo? Cuando meditemos en la palabra de Dios. Dice la palabra que Él estará con nosotros. Escuche, no con esto nos excusamos o podemos tener una excusa. Porque los discípulos estaban con Él, andaban con Él, comían, cenaban con Él, y cuando le vieron dudaron, algunos de ellos dudaron. Y si esto los discípulos conociendo y viendo, amados hermanos, dudaron, esto es algo que imagínense cómo se sintió Jesús. Pero ellos me conocen, ¿por qué dudan? Entonces tú y yo conocemos lo que Dios ha hecho en nuestra vida, lo que Dios ha hecho con otras personas. ¿Por qué dudar? ¿Por qué no entender que la victoria es nuestra? ¿Por qué dudar de que Dios ya quiere que nosotros salgamos victoriosos en todo lo que enfrentemos? ¿Por qué dudar? ¿Por qué no creer a Dios? Dios quiere que nosotros entendamos cada uno de nosotros que Él ha hecho estas promesas. Y no es porque le plació escribirla, porque Él quería escribir algo bonito, porque Él quería... No, es que son para cumplirse. Dios la escribió ahí para que tú y yo entendiéramos que no estamos solos. Aún el esposo nos deje, aún la esposa nos deje, aún la familia, el padre, la madre nos deje, no estamos solos. O sea, que no podemos sentirnos, ay, estoy desvalida, desdichada, No, porque el enemigo quiere que tu boca diga eso, para entonces tomar posesión de ti. Tú estás sola, pues aquí encontraste lo que tú no querías ni llamaste. Nosotros tenemos que pregonar, Él está conmigo. Usted está fregando, usted está trabajando. Recuerde esta palabra. Él prometió, y yo estaré con vosotros todos los días del fin del mundo. Él está conmigo. Cuando la duda quiera venir, cuando el dolorcito quiera entrar, háblale esta palabra. Dios está conmigo. Dolor, tú no eres mío, porque Dios está conmigo. Él lo prometió, estará conmigo todos los días, hasta el fin del mundo. O sea que no podemos sentir duda ni miedo
Dios está con nosotros y lo está para hacernos que nosotros salgamos vencedores en todo lo que enfrentamos, que nosotros seamos victoriosos. Amado hermano, vendrá el sufrimiento, pero no podemos rendirnos ante él. El sufrimiento llega porque decía Pablo que todo en esta vida era aflicción de espíritu. Todo era aflicción, aflicción del alma, aflicción. Amado hermano, pero nosotros, lo que conocemos del Señor, sabemos sobrellevar esto. Que viene el problema, que viene la dificultad, no nos podemos poner como gelatina ante el problema. Eso es lo que el problema quiere para destruirnos. Nosotros tenemos que recordarle al problema lo grande que es nuestro Dios. Tenemos que recordarle al problema lo pequeño que es delante del poderoso, que nos prometió a nosotros que estará con nosotros todos los días del fin del mundo. Tenemos que hacer mención a esto, tenemos que recordar esto, tenemos que pregonarlo. Aún esté donde esté, siempre vive diciéndolo. Dios está conmigo. Viene el chisme, viene el problema. Dios está conmigo. Dios va a hacer que yo salga victorioso de este problema. Dios me va a dar la victoria. Dios me va a ayudar, Dios me va a ensanchar, Dios me va a prosperar, Dios me va a bendecir. Tiene que haber palabra positiva en nuestra boca. Porque el enemigo anhela, desea, espera que tú digas una palabra maldicha, una palabra de maldición, una palabra de escasez, de enfermedad, una palabra negativa, para ir a coger esa palabra y hacer un mundo en tu vida, un mundo malo. Entonces tenemos que ser cuidadosos, tenemos que hablar la palabra que está escrita aquí. ¿Qué está escrito? Que Él estará conmigo, contigo hasta el fin del mundo. Pero también aparte de que los discípulos dudaron de Él, también Él le dejó un mandamiento, una ordenanza. Él le dijo que toda potestad le era dada en el cielo y en la tierra. Y dijo, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Usted y yo no podemos callarnos. Usted y yo no podemos cerrar nuestra boca. Ay, pero ¿qué dirán? ¿Qué van a decir de mí? Ay, pero si yo hablo de Cristo, que nada van a decir. Y si lo dicen, el que pierde, la que pierde es él o ella. Porque nosotros tenemos la palabra y la promesa de parte de Dios. No nos podemos avergonzar, tenemos que hablar de Dios, porque ya fue una ordenanza, nos ordenó, nos mandó, nos encargó que predicáramos, que hiciéramos discípulos a todas las naciones. Yo no puedo decir, no, nada más los dominicanos, Dios me mandó a pregonar la palabra. Perdón, nada más los dominicanos. Dios nos manda, dice a toda nación. Esto significa a todo el mundo. Usted se encuentra con un cubano, predíquele la palabra. Se encuentra con un americano, háblele la palabra. Se encuentra con cualquiera, usted dirá, no me entiende la lengua. Mire, hay una forma, hay un medio, pero tenemos que hablar de Dios. Tenemos que hablar del Creador, el dador de la vida. Tenemos que hablarlo. Dice que Él les dijo, id por todo el mundo y haced discípulos a todas las naciones y bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Tenemos que decirle a la persona, guarden los mandamientos, vivan los mandamientos, cumplan los mandamientos. Amados hermanos, hay que pregonar la palabra del Señor. Bautícese, el que no está bautizado tiene que bautizarse porque tenemos que tener el bautismo. Para nosotros ser acepto delante de la presencia de Dios, tenemos que bautizarnos. Tenemos que rendirnos ante Él, buscar su presencia y recordarnos de cada una de las promesas que Él nos ha hecho. Así que cuando la tristeza venga a tu vida, acuérdale esto. Oye, Dios estará conmigo todos los días del fin del mundo. Cuando la escasez venga, dile, párese ahí. Dios me prometió y estará conmigo todos los días hasta el fin del mundo. La enfermedad, párese ahí, enfermedad, porque por sus llagas he sido yo curada. Allá en la cruz del Calvario pagaron por mí, pagaron un precio caro, un precio de sangre, para que hoy yo esté bendecida, sana y fortalecida en el nombre del Señor. Así que todas estas palabras tenemos que recordarlas, mencionarlas, para que las cosas cambien en nuestras vidas. No nos dejemos acabar por la situación o la dificultad que estemos pasando. Recordemos lo grande que es Dios. Recordemos la promesa que nos ha hecho. Recordemos la victoria que Él tuvo y que nosotros vamos a tener también. Porque somos sus hijos y los hijos heredan de los padres. Usted y yo somos hijos de Dios. O sea que por lo cual vamos a heredar la victoria en el nombre de Jesús.
Así que en esta hora el Señor te bendiga, el Señor te guarde y permita a Dios que tú entiendas la palabra y la viva, la practique y la haga tuya. En el nombre de Jesús.